Vamos a ver un contraste entre los gobiernos de Roboam y el gobierno de Jeroboam. ¿Cuáles son, qué podemos mencionar con respecto a... Pero Juan hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Estableció lugares idolátricos. Muy bien. Ambos hicieron lo malo ante los ojos del Sí. Señor. Fueron invadidos por los egipcios. También, muy bien. Establecieron lugares idolátricos igual. Sí. Y a ambos reyes, tanto a Jeroboam como a Roboam, fueron advertidos por profetas de parte de Dios. Sí. Por Semaías, Roboam, Ahías, a Jeroboam. Pero en contraste con los reyes de Judá, a diferencia de los reyes del norte, ¿qué ocurrió en la historia del pueblo de Judá? Y también lo podemos ver con Jeroboam y Roboam. Roboam. La intransigencia de Roboam. Muy bien. El Jeroboam nunca se arrepiente de sus pecados, persiste en el pecado juntamente con todos los reyes del norte, pero los reyes de Judá sí se arrepintieron. Sí. Esa es la característica. Ahora, hermanos, usted va a identificar los siguientes reyes, tanto de Judá como de Israel. ¿Cómo se llamaba o se llamó el rey que cambió el lugar de adoración, cambió los lugares de los sacerdotes, las fiestas y cambió las leyes también? Hermana, a ver, ¿qué le pregunta? Hermana Ruth. En nombre de ese rey que cambió los lugares de adoración, cambió los sacerdotes, estableció otra fiesta, estableció otras leyes también, otros lugares de adoración. ¿Cómo se llamaba ese rey? No. Sí, Jeroboam. Ese Jeroboam es. 2. Jeroboam. Bueno, el primero, Jeroboam primero, el que estableció lugares Sí. idolátricos y cambió el culto también, estableció nuevas fiestas y nuevas leyes. Sí. Perfecto. Ahora el rey que peleó contra Israel y venció porque se fortaleció en Dios. ¿Cómo se llamaba ese rey, hermano Adán? Ese era el reinado de Roboam. Los siguientes, Abías o Abiam. Los siguientes reyes estamos hablando de los reyes de Judá porque siempre van a buscar a Dios estos reyes. El rey que venció un ejército numeroso de etíopes porque clamó a Jehová y cuando enfermó de los pies no pidió ayuda del Señor. ¿Cómo se llamaba ese rey, hermano Christopher? Un rey que venció un ejército numeroso de etíopes porque clamó al Señor y cuando se enfermó de los pies no pidió ayuda del Señor. ¿Josías, hermano Paulo? Era otro, el rey Asa, el que comienza bien, pero termina mal. Del mismo modo como Saúl, Rey Asa. como, ¿quién más? Salomón también, comienza bien, pero termina mal, y Asa. Perfecto. ¿Quién fue el que estableció Samaria como capital, la hermana Belén? ¿Quién establece Samaria como la capital del reino del norte? Hermana Belén, ¿estará por allá? Sí, no fue Ay, se me fue el nombre. Empieza con O. Omri. Omri, perfecto. Omri, el famoso Omri, cambia o establece la capital de Israel del Norte en Samaria, perfecto. ¿Cuál fue el rey que se suicidó? Un rey que se suicidó.
se quitó la vida. Mi pastor Jaime, falta. ¿Quién habrá sido ese rey que se quitó la vida? Empieza con Z. Simri. Simri, perfecto, muy bien. El rey que se casó con una, ahora todos juntos, el rey que se casó con una pagana, estableció la idolatría, hace Ese pactos fue. con el rey de Sirio y codicia la viña de Nabot. Cab. Acá, perfecto. Sí. Bien, acá. También no lo estuvimos viendo en clase, pero sin embargo ustedes lo respondieron en su libro de texto. ¿A qué se refiere la expresión doble porción del espíritu? A la primogenitura que quería Eliseo. Perfecto. Eliseo le pide a Elías entonces que le dé una doble porción de su espíritu. Sí. Bajo ningún punto de vista se refiere a un doble poder espiritual sobre Eliseo, sino simplemente estaba aludiendo al derecho del primogénito de los israelitas. El primogénito de la familia de Israel heredaba la doble porción de la herencia y era el jefe también de la familia cuando estaban en guerra, cuando el papá no se encontraba. Dirigía los cultos en el hogar también. Y lo que está pidiendo entonces Eliseo es simplemente él ser el principal heredero del ministerio profético que estaba llevando a cabo el profeta Elías. Aquí estamos hablando de ministerio profético. Todos nosotros los creyentes ejercemos el ministerio profético, hermano. Eso también, estos términos se deben precisar para no tener problemas o desviaciones en cuanto a la doctrina. Estas personas tenían el don profético, ejercían el ministerio profético y eran profetas de oficio. En contraste con los profetas del Nuevo Testamento, tienen el don de profecía, son profetas, pero no son profetas de oficio, porque eso está reservado a los del Antiguo Testamento. Cuando nos referimos a oficio, el oficio profético, abandonaban todas sus tareas normales y se dedicaban exclusivamente al ejercicio de la predicación o de la profecía, llamados por Dios. Podría ser tanto permanente como temporal. En cambio, los del Nuevo Testamento solamente no abandonaban sus trabajos para dedicarse al ministerio de la profético, como ocurría con los profetas del Antiguo Testamento. Esa es la diferencia. Y la otra también es que los profetas de oficio, cuando escribían o registraban las Sagradas Escrituras, eran inspirados por el Espíritu Santo de Dios, de modo que era palabra de Dios. En cambio, los profetas del Nuevo Testamento no escribieron absolutamente ningún escrito. Y debía la Iglesia del Nuevo Testamento también analizar y evaluar las profecías de los profetas del Nuevo Testamento. Esa es la gran diferencia entre uno y también los otros. Muy Y la bien. pregunta, hermano Pablo. Sí, mi pastor Jaime. Entonces hay una diferencia entre el don, ¿cierto? El don de profecía y el oficio de profeta dado por Dios, ¿cierto? Eso marca la diferencia. Exactamente. Todos tienen el don de profecía, Claro, tanto lo del oficio del Antiguo Testamento como lo del Nuevo. A diferencia del Nuevo, es un profeta. Se le denomina profeta como Ágabo, por ejemplo, que ya sí, principalmente vaticina en el futuro, como vaticinó el hambre de Jerusalén y también vaticinó el encarcelamiento del apóstol Pablo. Pero no escribieron y no ejercieron el oficio profético. En cambio, como Jeremías o Ezequiel que escribían su profecía, ¿cierto? ¿quién? Como Ezequiel, Jeremías, Daniel, Exactamente, esa es la gran Isaías, diferencia. Ellos son profetas claro, de oficio. Ellos tienen el claro, oficio profético, el don de profecía, ejercen el ministerio claro, profético. profético, Nosotros claro, también, toda persona que habla de parte de Dios, anuncia de parte de Dios, que abre la Biblia y la explica, o evangeliza, aconseja, interpreta la Biblia, está ejerciendo el ministerio, eso se llama ministerio profético. Todos ejercemos el ministerio profético. Eso también debemos tenerlo sumamente sí, clarísimo. claro. Bien, ya vimos entonces un repaso breve de lo que estuvimos viendo
la semana anterior y después vienen las disertaciones. Hoy día No es como estamos ahí. dicen estos otros caballeros, hermano Pablo, que como dice el Ronnie Chávez, ¿cierto? El Cash Luna, ¿cierto? Eso, supuestamente en la predicación dice que el Espíritu Santo falló. Lo que dice también César Castellano también. Porque Ronnie Chávez está trayendo otra revelación que le dijo a él. Supuestamente le reveló otro canon, otra inspiración. Ah, sí, puede ocurrir eso. Claro. Sí, sí, esos son los Es una falsedad profética. nuevos profetas. Sí, Claro. correcto, correcto. Muy bien. Bueno, vamos a ver Ya, eso después. Hoy día estamos a 30. Jimena Rodas. Hoy día entonces van a disertar solamente los hermanos que están pendientes. Ya. Mientras llegan los hermanos que están pendientes entonces, mientras se van conectando. Perfecto. Ahí voy a ver quiénes se vienen conectando para asignar las disertaciones correspondientes. Muy bien. Aquí estamos entonces. Estamos en segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 4 nos encontramos ahora. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Bien. Estos son los milagros de Eliseo. El primer milagro, la multiplicación del aceite, en el capítulo 4, verso del 1 al verso 7. Esta es una viuda pobre, nos dice el pasaje bíblico. Era una mujer casada con uno del grupo de los profetas. Se quejó ante Eliseo porque su marido ha muerto, también por las deudas que quieren llevar a sus hijos como esclavos. Eliseo, con el gran milagro obrado por el Señor, la mujer pudo cancelar todas sus deudas. Se multiplican el aceite. Este es el milagro que ocurre acá. ¿Qué podemos aprender de este milagro aquí, hermanos? De este milagro de la multiplicación del aceite. Hay que considerar que era una viuda pobre, estaba casada con uno de los grupos de los profetas, su marido ha muerto y las deudas se quieren llevar a sus hijos como esclavos. Pero el Señor, por medio de Eliseo, obra un milagro. ¿Qué podemos aprender de ese milagro ahí? De esta mujer viuda y pobre. La provisión de Dios, La fe, ya que ella tuvo que hacer accionar su fe para poder obtener el milagro. Perfecto, muy obedeció bien. el profeta. La fe, ¿sí, mi doctor Jaime? Obedeció el profeta que le trajera las tinajas. Muy bien. Hoy aprendemos hartas cosas, ya la fe, Claro. la fe, la obediencia. Bueno, la fe siempre está relacionado con la obediencia. Con la obediencia. Muy bien. ¿Qué más podemos aprender allí? Creyó a la palabra del profeta también. Correcto. Profesor, Sí, hermano Vicente. en un comentario, no, me equivoco, en una de las verdades que aparecen en la Biblia de Estudio de Plenitud, Sí. se menciona que la fe se manifiesta a través de la obediencia. Eso es mi comentario. Perfecto. Muy bien, hermano Vicente. Excelente. Eso es uno, la fe, obediencia. Y también lo otro que está relacionado con la ley del Antiguo Testamento, que es la preocupación de parte de Dios por los pobres. Dios está preocupado por los que están endeudados. También se preocupa por las viudas.
por las personas vulnerables de la sociedad. También otra de las conclusiones que podemos extraer, que Dios no desea la esclavitud de nadie, impide, gracias a este milagro, que se conviertan a los hijos de la viuda en esclavos. La situación de esta mujer es realmente miserable, pues ha quedado viuda, endeudada también, y ahora desean arrebatarle a sus hijos, quienes son los únicos que le pueden ayudar de la vida en la cual se encuentra. Dios le proveyó para un rescate, ¿cierto? Dios le proveyó el aceite para rescatar a sus hijos. Exactamente. Muy bien, eso es lo que podemos. La ley protegía especialmente a los más vulnerables de la sociedad. Entonces, y eso es lo que podemos ver acá en el libro de Reyes, la preocupación de Dios hacia los más vulnerables y desatendidos de la sociedad. Profe, también puede ser que se encargue de los hijos que le han servido también a Dios, pues no solo de él y de las necesidades, porque el esposo de esta mujer era profeta también. Así es, Entonces, perfecto, muy bien, hermano Antonio, excelente. Excelente. Dios no desampara entonces a aquellos que le sirven, porque ellos son hijos de la compañía de los profetas. ¿Cuál era la función, hermanos, ustedes que leyeron el libro de texto, la función de los que participaban en esta escuela de profetas? Era enseñar y educar al pueblo, ya Muy que bien. los levitas se habían desviado. Perfecto, enseñar y educar al pueblo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? También contrarrestar la influencia del baalismo. Excelente. Recorrían todo Israel. Su tarea entonces era, ¿cómo le podemos denominar la tarea que ejercían las comunidades de profetas? Su tarea Se le entonces, puede decir, profesor, determinar, bueno, era algo parecido, era determinar la religión de Jehová como la única que debía estar en el territorio. Eso iba a decir. sí, muy bien, esa es la idea. Es lo mismo con otras palabras nada más. Como dicen en el campo, en la misma chicha en diversos vasos, no, es lo mismo. Su tarea es docente y apologista me la voy a poner mejor. Docente y apologista. Esa es la función principal. Si lo queremos resumir, la función que desempeñaban las escuelas de profetas era docente y apologistas. Docente, enseñar la ley de Moisés a todos los habitantes de las tribus, por eso es que recorrían estas personas. Pero la otra función era apologista, no solamente se dedicaban a enseñar, sino también a defender la fe y a contrarrestar las enseñanzas de los Baales. ¿Era polémico entonces? El tema de ser apologeta, ya un tema polémico porque está contrarrestando, haciendo frente o denunciando un problema de fondo que es una herejía. El trabajo de los predicadores, de los cristianos en general, de los educadores también, es la misma de enseñar, pero en la enseñanza está presente la parte de la apología. La apología significa defensa de la fe. Y la apología siempre va a ser polémica, porque se está defendiendo frente a los ataques feroces que está recibiendo la fe. Si lo queremos aplicar ahora en el Nuevo Testamento, en la época en la que nos encontramos, de los escépticos, de los ateos, de los agnósticos, del nuevo ateísmo, de ataques que sufre el cristianismo desde afuera, el secularismo, el laicismo y las diversas ideologías de género. Pero también... Oye, Pablo, ¿Sí, mi doctor Jaime? puede ser también la defensa contra la apostasía que estamos viviendo también, ¿cierto? Perfecto. Y también ataques que provienen de la iglesia, del interior de las congregaciones cristianas. Sí. Esa es la otra tarea que desarrollaban los profetas, de las escuelas de profetas, denunciar las herejías. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad ineludible es la de defender la fe, de continuar enseñando lo que se nos entregó de las enseñanzas de los apóstoles,
No innovamos, no enseñamos nada nuevo. Somos antenas repetitivas que repiten lo que nos enseñaron los antiguos, los predicadores antiguos. No me refiero a antiguos, me remonto al siglo I, a la época del Nuevo Testamento, al siglo I, siglo II. Simplemente continuar enseñando lo que ellos enseñaron. Como dice Cada Pablo, persona que innove, que pretende ganar notoriedad, hacerse famoso, enseñando alguna doctrina nueva, esa es la característica de una herejía, de un hereje. ¿Sí, doctor Jaime? como dice Pablo en sus cartas, dice que el fundamento sea Cristo. No pongamos otro fundamento que está puesto, sino que sea Cristo el fundamento. Exactamente, sí. Y el mensaje Edificado sobre el nuestro, fundamento del apóstol, como dice Pablo. y el mensaje de los cristianos es eminentemente un mensaje cristocéntrico. Perfecto. Eso es lo que podemos aprender de lo que establecieron Elías y Eliseo con sus escuelas de profetas. Muy bien, mis hermanos. El milagro acá, en el capítulo 4, verso del 1 al verso 7, es la multiplicación del aceite, pero se efectuó a una mujer que se encontraba en una situación de pobreza extrema. Sí, hermano Antonio. Bueno, una consulta. Actualmente se puede decir que estas escuelas existen. La escuela de profetas. Sí. He Claro, escuchado son... algunos ministerios que son como que escuelas de profetas. Existen con otro nombre los institutos bíblicos, seminarios bíblicos, universidades, facultades de teología. Esos son los que están llevando a cabo esta labor de las escuelas de profetas de esa época. Tienen nombre acomodado a la época. Se le llaman escuelas en la época del siglo II, con orígenes de Alejandría. Ahí comienzan Antioquía de Siria, igual aparecen la otra escuela de profetas, perdón, escuelas de teología, las antiguas escuelas de teología. Hay algunas que son y otras que no son. Escuelas teológicas. Hay universidades teológicas. Cuando hablamos de universidades, porque tienen varias facultades. No solamente una facultad, sino que tienen varias facultades. Si no tienen otras facultades, o no es universidad, entonces cristiana me refiero. También están las facultades. Las facultades solamente se enseña una carrera, teología puede ser. Esa es una facultad. Pero que entrega posgrado en educación teológica. También están los seminarios teológicos. Los seminarios entregan pregrado y posgrado. Son reflexivos y deben tener algunos ciertos requisitos. Y también están los institutos bíblicos que entregan solamente pregrados en teología. Ya. Porque están apareciendo, hermanos, universidades cristianas y que entregan diplomado, bachiller, licenciatura, magíster y doctorado en teología, doctorado en divinidades, y son de universidades, pero aquí en Chile. Pero haciendo la consulta me di cuenta que los que están llevando a cabo este trabajo parece que no saben la distinción entre universidad, facultad, seminario, instituto bíblico. No lo conocen. Me dio la impresión. Tampoco saben estos temas de reconocimiento, de acreditación o existencia legal. Tampoco lo saben. Me di cuenta también que tampoco entienden mucho cuáles son los requisitos para estos programas de bachiller, licenciatura, magíster y los trabajos de doctorado. No saben. Es porque lamentablemente no han estudiado en seminarios o en facultades que tienen una acreditación en agencias teológicas. Esa es la razón. Profesor. Sí, hermano Vicente. Sí, esto es una consulta súper rápida, pero es para usted. ¿Sí? ¿Usted dónde obtuvo su magíster? No fue acá en Chile, ¿verdad? Hay una licenciatura, me iba en ISUM, en Paraguay, fue Paraguay, Colombia, Argentina, Uruguay. La otra fue la Global University, la Universidad de los Estados Unidos. Y la otra fue FATELA, Facultad de Teología Latinoamericana, esa es el FATELA. La FATELA tiene acreditación en una agencia teológica, agencia de acreditación, y la Global University en el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Y actualmente estoy en el Midwestern. Ellos también están por el Departamento de Educación en Estados Unidos. Son seminarios. Midwestern es seminario. FATELA es facultad.
y la otra es universidad, la Global University. No enseñan solamente teología, sino otras carreras también. Profe, una consulta con respecto a su explicación, Sí, porque esta mi pregunta, ¿no? Como de las nuevas escuelas de profetas, pero veo que es a un nivel ministerial, que debería ser orientado, no a un nivel de dones. Según la clase también que hemos visto del ministerio del profeta con los dones de profecía. correcto. Porque, bueno, si uno por internet uno ve muchos que tienen dones, pero quieren fundar esta escuela, pero a través de los dones, y a veces no es que sea que tengan el ministerio tampoco. Ah, claro, el don, no sé. Claro, un don no se puede obtener ahí, es un don, regalo de Dios, es imposible. Es Lo imposible. vemos en el Antiguo Testamento con el caso de Eliseo, Sí, que tiene la escuela como ministerio y como don. así es, perfecto, muy bien. Sí, logró distinguir bien, hacer bien esa distinción. Ejerce el ministerio y también el don. Muy bien, hermanos. Profesor, Sí, hermano Alexis. pero el tema profético como palabra está hoy en día muy, muy manoseada, encuentro yo, considerando que hoy en día se les da, bueno, yo he leído que hay como escuela de profetas, pero eludiendo en cierto sentido al don profético, ya no como, sí como un ministerio, pero como si todos tuvieran el don profético. Y se ensalza un poco más que todos tienen el ministerio profético, que son un poco más arriba que el pastoral, que el evangelístico, que el maestro. Entonces, sobre todo en Latinoamérica, cuando se habla del ministerio profético, se está llevando mucho a personas o hermanos que están fuera en cierta forma de lo que dicta la escritura, porque como usted decía al comienzo, todos tenemos el llamado profético porque tenemos la profeta mayor que es la palabra, y en cierta forma todos tenemos el ministerio profético porque estamos todos llamados a declarar la palabra. Pero como ministerio hoy en día, lo que hace el año pasado hablamos, como ministerio ya no se ejerce como el de Elías, como el de Eliseo, ¿no es cierto? Porque tenemos la palabra del Señor. Entonces hoy en día se ensalza mucho el ministerio profético, pero fuera de los fundamentos cristianos. Exactamente. Viene del neopentecostalismo, que establece un nuevo tipo de gobierno, una nueva organización eclesiástica. Simplemente es eso, establece nueva jerarquía. Es una alternativa a las organizaciones tradicionales que son las episcopales, presbiteriales y congregacionales. Ahora establecen uno nuevo que es el gobierno quíntuple. Y ahí establecen el apóstol, el primero, y después vienen los profetas. Y después lo demás. Muy bien. La multiplicación del aceite entonces fue un milagro en atención a los más vulnerables de la sociedad, que una mujer que estaba en la pobreza extrema. Pero también en el capítulo 4, estamos verso 8 al verso 37, ya no es la mujer pobre a la cual se le atiende espiritualmente de acuerdo a las necesidades, sino que también hay una mujer rica. La mujer era distinguida, me dice en el verso 8, y esta mujer se llama la Sunamita. En el verso 8 hasta el verso 37 nos habla acerca de esta mujer. Era una mujer distinguida, nos dice el verso 8, pero también se caracterizaba por ser hospedadora. Debe distinguir a los que vienen de parte de Dios, sabe distinguir bien quiénes son los que vienen de parte de Dios, porque pasaba Eliseo y también juntamente con su ayudante permanentemente por ese lugar, entonces toma la decisión de darle hospedaje. Está dispuesta a colaborar en el ministerio de Eliseo, también no tiene necesidades materiales esta mujer, a diferencia de la anterior, pero sin embargo tiene otro tipo de necesidad, que son necesidades maternales.
no tiene hijo, nos dice el verso 14. Lo trágico de esta mujer es que cuando concibe un hijo, luego el hijo se muere en el verso 20. ¿Qué lección podemos aprender o extraer de este pasaje bíblico acá? La primera fue una atención a una mujer que se encontraba en la extrema pobreza, y en la segunda mujer, que es una persona que tiene bastante recursos económicos, pero que tenía necesidad de hijo. ¿Qué podemos aprender ahí en ese episodio? Que Dios no La hace caridad. acepción de personas. Muy bien, el hermano Robinson dice que Dios no hace Caridad. acepción de personas. Sí, hermano, mi doctor Jaime. ¿Caridad se puede decir? Muy bien, La caridad de la mujer. también, sí, eso muy bien, bueno, todo eso es lo que aprendemos. Una de las lecciones más importantes es de Dios no hace acepción de personas. No solamente se preocupa de los vulnerables económicamente, sino que también aquellos emocionalmente, tanto de los ricos como de los pobres, porque obra milagros a favor también de los ricos, pero acá Hermano Paulo, de los ricos en fe. Sí, hermano Christopher. bueno, respecto a este milagro del profeta, era muy bonita la relación que tenían ellos dos, al extremo de que la mujer le había construido hasta un lugar donde el profeta podía residir libremente. El comentario dice de Paulo Jopes, que destaca la fe en este caso, tanto de la mujer cuando el profeta se tiende sobre su hijo, y la fe del profeta igual cuando clamó al Señor para darle la vida nuevamente. Exacto. Muy bien. Profe, Sí, hermano Antonio. también podemos destacar en los versículos que, a pesar de ser que era una mujer pudiente con riqueza, era una mujer humilde, sencilla, que ayudaba a los necesitados, al prójimo, porque creo que Eliseo le manda a preguntar al sirviente y ella dice que no tiene ninguna necesidad. Y entonces es algo que destaca, a pesar de que su condición que ella creía que que lo tenía todo, pero Correcto. siempre ayudaba. Muy bien. En cuanto al evangelio, igual lo mismo, ¿eh? Predicar el evangelio a todo el mundo, no hay que hacer discriminación de personas. Me he dado cuenta, esto lo vi en Temuco, las iglesias pentecostales, nos vamos a los suburbios de la ciudad, a las partes, los más pobres, a los campos, ahí estamos. Yes. Pero a las personas que viven en otros barrios, no sé, quizás debe ser por la condición económica, no nos atrevemos a ir a aquellos lugares. Pero en la iglesia presbiteriana se va a los lugares barrio alto, ¿eh? Tiene una técnica muy, muy diferente de las técnicas pentecostales para la evangelización, o los métodos de evangelización. Tocan a la puerta, bueno, el mismo método que emplean en Brasil. Tocan a la puerta, se presentan, yo soy pastor tanto, y vengo a orar por alguna necesidad que usted tenga. Y van siempre 3, 4 personas, 2 personas, nunca van solos, ¿eh? a una casa. Y entran a la casa, oran, y luego se retiran, dejan extendida la invitación también a la iglesia, y también si le dan posibilidad para continuar orando. Pero esa es la estrategia que tienen. Y un pastor de 26 años allá en la región de la Corriente, Temuco, esa es la metodología que estableció y se instaló en un barrio alto, y tiene una iglesia como 45 miembros en esa época, cuando yo estaba por allá. Pero me gustó mucho la técnica, y ellos se dedican a evangelizar a ese sector de la sociedad. Porque hizo un estudio de campo, y las iglesias, en las poblaciones, habían 4 iglesias en las 4 esquinas de una manzana, entonces él se fue a otro sector. Hermano Bernabé, sí. El autor aquí también es importante decir que él dice que Dios anda buscando vasijas desocupadas para que el Espíritu Santo de Dios siga llenando nuestras vasijas. Y debemos dejar el egoísmo y el orgullo. Eso es muy importante. Y lo demás tiene que hacerlo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tiene que estar desocupada la vasija para que el Espíritu Santo llene completamente nuestras vidas. Muy bien, muy bien. Buena aplicación da Pablo en su libro, ¿eh? Perfecto, hermano, muchas gracias. Hermano Vicente levantó la mano.
Sí, es una acotación según lo que estoy viendo. Estas dos mujeres tenían un fruto del Espíritu que es la fe, entonces se podría aplicar el hecho de que estando en la voluntad de Dios, no importa, se reflejan en estos dos pasajes que la diferencia de contextos, la diferencia de situaciones, problemas que se pueden pasar estando en la voluntad de Dios. Ah, por supuesto que sí, pues. Sí, claro que sí. Claro que sí. Así, hermano Vicente. No sé, Así yo es. no- Perfecto, mis hermanos. Muy bien. Continuemos entonces. El milagro de la tsunamita. La mujer estéril concibe un hijo de la tsunamita. Se produce la resurrección del niño, el milagro en beneficio de los profetas. El otro milagro que va a efectuar el Espíritu de Dios o Dios mismo a favor, ahora en esta oportunidad, de los profetas. La olla está envenenada. En esta narración se describe el hambre intenso en la zona. No había casi nada de comer en aquel territorio. Tanto fue el hambre que salieron a buscar hierbas al campo para poder alimentarse. Como no tenía experiencia de que las hierbas debían comerse, no se dieron cuenta que trajeron aquellas hierbas venenosas. Es como ir a buscar hongos o estas callampas al campo. Nosotros salíamos a buscar callampas ante changle igual, pero hay algunas que son peligrosas. Y siempre recuerdo para invierno, llegaban al hospital gente intoxicada porque no lograba distinguir un hongo de otro. Y acá ocurrió exactamente algo similar. Le faltaba la experiencia, no sabía distinguir muy bien qué tipo de hierba comer. Nuevamente el Señor acá hace un milagro, pues el veneno fue eliminado para que el grupo de profetas pudiera alimentarse, lo dice el verso 41. Dios ve el hambre entonces que sufre la gente, desea solucionarlo, pero el hambre que Dios ve y que desea solucionarlo lo hará por medio de sus discípulos, por medio de sus profetas, por medio de sus seguidores. Esto lo vemos también cuando Cristo alimenta a la multitud. En los 4 evangelios se encuentra este episodio. El Señor le dice a los discípulos, aliméntenlo ustedes. ¿Qué es lo que está presente allí, acá, en este pasaje bíblico, y lo que encontramos en el Nuevo Testamento con Jesucristo alimentando los alimentos? Vemos el servicio social de la iglesia, el servicio a la comunidad y la atención y la asistencia para los más vulnerables de la sociedad. La iglesia en los libros de los Hechos nos cuentan que vendían sus propiedades y el precio lo ponían a disposición de los apóstoles para que esto fuera distribuido entre los miembros de la congregación de acuerdo a sus necesidades. Después en el capítulo 6 vemos los requisitos de aquellas personas los diáconos, que deben reunir para poder atender a las mesas, ayudar a las viudas de habla griega, para que los varones, los apóstoles se pudiesen dedicar a tiempo completo a la predicación de la palabra y también a la oración. Vemos entonces en el libro de Hechos de Corintio también, que el apóstol Pablo reúne una colecta para ayudar a los santos, a los pobres de Jerusalén, porque un hambre ha ocurrido allá. Por lo tanto, la tradición, la historia de la iglesia nos enseña que una de las responsabilidades y tareas de la congregación cristiana es atender también a los más vulnerables de la sociedad, a los que padecen hambre o padecen algún tipo de problemas económicos. Los mormones han entendido muy bien esto, por eso que se ofrecen para pintarle el cerco, para picar leña, para cualquier necesidad que exista en las casas. En César Ercilla, acá en Osorno, hay una iglesia, una primera es católica y la otra es una alianza cristiana misionera, y la calle se llama César Ercilla, y en esa ruta se le llama la ruta de la cuchara, porque los indigentes pasan primero a la iglesia católica un día y al otro día pasan a la alianza cristiana misionera, porque hay comedores abiertos ahí, dan almuerzo para todos los necesitados, y ahí y andan las personas, lo único que le piden la que lleve cuchara, pero le tienen almuerzo, tienen plato, todo. Esa es la ruta, esa es lo que la iglesia debe hacer, debe practicar permanentemente, no solamente unas iglesias, todas las iglesias tienen la misma tarea, la misma misión, predicar el evangelio por medio de actos concretos de amor, que es atender las necesidades físicas. René Padilla, el que falleció hace algunos días atrás, escribió un libro, el libro es La Misión Integral, muy importante, René Padilla. Ahí comenta muy bien la misión de la iglesia. Aquí tengo
ese libro. Este es el autor de... Este es René Padilla, el autor, Misión Integral. Ahí está. Falleció, no sé si habrá fallecido coronavirus o no, pero ese es el libro, La Misión Integral de la Iglesia. Un libro importantísimo, traducido a muchos idiomas en el mundo, latinoamericano, no sé si es ecuatoriano, peruano, uno de esos países, pero una influencia extraordinaria de cuáles son las responsabilidades de la Iglesia. ¿Ves? La evangelización está relacionada con el servicio y la acción social. Porque en toda la Biblia encontramos esa forma de evangelizar. Milagro en beneficio de los profetas, entonces. ¿Qué más vemos? La sanidad de los alimentos y también la multiplicación de los alimentos. En el capítulo 4, verso 42 al verso 44. Vamos a leer también, a ver, vamos a decirle a algún hermano que esté acá conectado. El hermano José Asman lo veo ahí, capítulo 4, verso, como son versículos bíblicos, andan más rápido, verso 42 al verso 44, hermano José, por favor, del capítulo 4. Yo creo que el hermano José fue a buscar una Biblia. Vamos a ver, parece que sí. Muy bien, sí. ¿De qué libro? De segundo libro de Reyes, hermano José, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 4. Capítulo 4, 42, 44. 44, 44, ya que está. En la versión Nueva Traducción Viviente. Perfecto. Otro día, un hombre de Baal, Salisa, le trajo al hombre de Dios un saco de grano fresco y 20 panes de cebada, que había preparado con el primer grano de su cosecha. Entonces Eliseo dijo, désenlo a la gente para que coma. ¿Qué? Exclamó el sirviente, ¿alimentar a 100 personas solo con esto? Pero Eliseo reiteró, désenlo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor, todos comerán y hasta habrá de sobra. Cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró tal como el Señor había prometido. Muy bien, muchas gracias, hermano José. Ahí estamos viendo un milagro de multiplicación de los alimentos. Cuando Cristo en el Nuevo Testamento multiplica los panes y los peces en 2 ocasiones, primero 5.000, 4.000, luego, ¿por qué se están multiplicando o hace Cristo estos tipos de milagros? Bueno, una de las razones es para señalar que el reino de Dios ya ha llegado, porque en la perspectiva de la mentalidad judía, cuando llegue el reino de Dios se va a producir un gran banquete. Cuando se realizan los banquetes, hay abundancia de alimentos, y como hay tanta abundancia de alimentos, sobra. Es como los guillatunes, no sé si alguien conoce los guillatunes. Me acuerdo cuando íbamos los guillatunes, eran porciones de carne, gente mataba un caballo para comérselo para un guillatún, y luego lo repartía, pero eran trozos gigantes de carne. La idea del reino de Dios cuando llegue es algo similar. Va a haber un gran banquete, de tal manera que sobra los alimentos, hay abundancia, no hay ninguna escasez. Por lo tanto, cuando Cristo alimentaba a las multitudes y sobraba, estaba indicando que el reino de Dios ha llegado y se ha producido este banquete celestial con el Rey celestial, Rey Jesucristo. Pero la otra razón es también para presentarse Cristo como el profeta por excelencia, del cual estaba hablando Moisés en el libro de Deuteronomio. Dios va a levantar profeta de en medio del pueblo, a él oiréis. Esas son las razones también porque Cristo alimenta y multiplica los alimentos, porque está realizando las mismas obras milagrosas que los profetas del Antiguo Testamento realizaron para él constituirse como el profeta por excelencia. Muy bien. El otro milagro, Naamán. ¿Quién era este hombre general del ejército sirio? Por medio de una criada hebrea le dieron a conocer que podía ser sanado de su lepra, es sanado de su lepra, y la lepra finalmente es traspasada a Giezi. Hay un conflicto bélico entre ambas naciones, son enemigas, y se llevan a una esclava judía. Cuando se enferma, entonces, la esclava aprovecha de hablarle acerca del poder de Dios, del Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Este tipo de misiones es una misión a la fuerza,
involuntaria porque la criada no fue a evangelizar a los sirios, sino que fue como esclava, capturada en una guerra. Es la figura de un hombre de un hombre natural que gozó de todo lo mejor, pero no era regenerado. Representa al pecador orgulloso que acepta humildemente la salvación por la gracia que viene de Dios. Puede también indicar de un hombre que ha disfrutado de un milagro de Dios, como la sanidad de esta lepra, pero sin tener un adecuado concepto de Dios, pues él quiere llevar tierra para adorarle en su país, una carreta de tierra, la llena de tierra y se la lleva a Siria. Naamán participa igualmente de actos oficiales a su Dios nacional, le dice, perdóname en esto porque yo soy el general del ejército, tenemos que adorar a un Dios sirio y el rey se apoya en mí, yo tengo que también estar arrodillado, pero mi corazón no va a estar adorando a este Dios idolátrico porque yo solamente sirvo a Jehová, se convirtió a Jehová en ese momento. Pero todavía no tiene una idea adecuada acerca de cómo es Dios. Y el hecho de llevarse una porción de tierra, esto está en el capítulo 5, verso 17. Entonces dijo Naamán, te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino solamente a Jehová. Es decir, pareciera que se convierte al Señor este hombre, pero tiene un inadecuado concepto acerca de Dios. ¿Qué implica? No sé si quizás los más antiguos, los que han visto profetas menores y mayores, recuerdan esta idea, este concepto que tienen los que no son de Israel acerca de estos dioses. ¿Cuál es el concepto que tiene Naamán de Dios cuando pretende llevarse una carretada de tierra de Israel para adorar al Señor allá en Siria? Que eran dioses territoriales. Perfecto, muy bien. Dioses territoriales. Territoriales. Es decir, estos dioses solamente ejercen su influencia, su control sobre su tierra, sobre Israel. Pero si salen de su tierra, ya no pueden tener control. Por eso que para poder adorarle, él lleva tierra al otro lugar. Y no solamente Naamán, sino que todas las culturas antiguas. Por eso que en una oportunidad dijeron, nosotros perdimos la batalla con Israel porque luchamos en las montañas. Pero si vamos a luchar en los valles, ahí le derrotaremos porque estos dioses no son de los valles, son dioses de la montaña. Y decían dioses también. En Israel había un solo Dios. Y cuando gana la batalla también en el valle, la Biblia dice, o nos comenta, o nos quiere referir, que Dios es tanto el Dios de las montañas, el Dios de los valles. En el profeta de Jonás nos dice, el Dios del cielo, de la tierra y el Dios del mar. Y los salmistas dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, para los profetas y los escritores bíblicos, el Dios bíblico, el Dios de Israel, el Dios judeo-cristiano, del cristianismo, es un Dios universal. Y Jesús es su Hijo, y Él es el creador y sustentador de todo lo que existe. Eso es lo que nosotros señalamos muy bien. Este es el concepto que tenían entonces los antiguos, los paganos acerca de Dios. Naamán es uno de ellos. Bien, eso es lo que aprendemos. Bien, Dios efectuó un milagro a Naamán, aunque éste no tenía un claro concepto ni un concepto correcto de Dios. Pero de igual modo recibe el milagro. ¿Podrá o hará Dios milagros a aquellas personas que no tienen un claro concepto de Él? ¿O solamente Dios obra milagros para aquellos que tienen una sana ortodoxa, una sana doctrina? Aquí todos pueden participar, hermanos. Dios no hace excepción de personas. Muy bien. Dicen, Dios no hace acepción de personas, dice mi pastor Jaime. ¿Quién más tiene otra pregunta y respuesta? Hermano Bernabé, hermana Miriam, hermano Alexis. Creo que sí, porque cuando él murió, murió por toda la humanidad. Cuando él se sacrificó por los pecados del mundo, estaba considerando a todo el mundo. Muy bien. Hermano Dios Vicente, hace salir el sol
sobre justos e injustos. Ese texto, bueno, ¿ah? Porque ahí estamos hablando acerca de algo, de un beneficio natural. Nosotros le denominamos natural para tratar de entender, comunicarnos entre los mundanos, porque entre los creyentes sabemos que el poder de Dios que está vigente ahí hace salir el sol, Dios hace salir su sol sobre bueno y malo. Eso, el poder de Dios, es un fenómeno frecuente, natural, diario. Pero si hace eso el Señor por lo incrédulo, ¿por qué no también no puede sanar a un incrédulo? Aunque no Y aparte porque el hombre quizás ignoraba lo de Dios. Las personas a veces ignoran lo de Dios y no sé, podido igual por misericordia llegar. Sí, demuestra su amor de esa forma. Perfecto. Hermano Vicente, levantó la mano. Sí, esto es un salmo, resulta que me ayudó harto para mi conversión, para esto. Resulta que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. No se refiere a las personas quienes conocen teológicamente correcto a Dios, sino quienes tienen en su corazón a Jehová como el único Dios y en el sentido a Jesucristo. Perfecto, muy bien. Aun cuando un católico le pide ayuda, a ver quién puede ser, aún en su desesperación, a una virgen, a un santo, por ejemplo, ellos reciben el milagro. ¿Qué creen ustedes el origen de ese milagro? Profesor. ¿Sí? ¿Alguien, hermano Vicente? Apagó el micrófono. No sé si es que tendrá que reformular la pregunta. Sí, porque como quedamos como en medio vacío. Ah, muy bien. Sí, que repita, por favor. Cuando un católico está enfermo, por ejemplo, tiene un inadecuado, no tiene una ortodoxia absolutamente bíblica, como nosotros lo consideramos bíblica, tiene una idea un poco distorsionada acerca de los asuntos espirituales y piensa que primero tiene que dirigirse ya supongamos, a San Sebastián o la Virgen, o quién más puede ser, a San Expedito. San Expedito también le claman. Ya, pero la idea es que esto le cuentan a Jesús y Jesús se lo lleva a la mamá y después la mamá le lleva el asunto a Dios y ahí responde. Eso es lo que piensa un católico, la mente de un católico está eso. Y ellos reciben el milagro, por ejemplo, hay una multitud de testimonios y por eso que los santos están llenos de plaquitas agradeciendo por el milagro o favor conseguido. La pregunta es el origen de ese milagro. ¿Quién ha efectuado ese milagro realmente? Como nosotros lo interpretamos. Está claro, hermano Pablo, que es Dios finalmente el que obra misericordia. Pero la interpretación en este caso del católico obviamente se lo va a manifestar al santo, entre comillas, al cual oró y él supuestamente hizo la intercesión divina a Dios. Delante lo conversaba con una colega que es católica y me preguntaba cierta postura. Ah, perfecto, ya. Muy bien, muy bien. Muy bien. Profe, ¿y la procedencia de ese milagro no puede ser de parte de Satanás también? También podría ser, ¿eh? También podría ser. Puede ser. Pero también creo, o sea, entiendo que Satanás también hace milagros y también desvía la mente de las personas, o sea, porque las personas jamás se lo va a querer dar a Dios el milagro, pienso, no sé si... Profesor. Le va a dar la gloria a su ídolo. Sí, es que hace rato que quería hablar, pero tengo mal señal. Perfecto, espero que ya. me escuche bien, pero sí, tengo algo que decir. El católico el milagro le da la honra a su ídolo, no a Dios. Claro, claro que sí, así es, sí. Claro, por ejemplo, si le contesta a María, le da la gloria a María o a Pedro, a Pablo. No, pero no le da la gloria a Dios. No, la idolatría ahí es... Claro, ahí ya vemos un milagro idólatra, porque ahí ya no está Dios. Se debía todo a alguien que no corresponde. Para el hermano. Profe, pero en cambio, mire, espera un poquito, hermano, mire, en cambio vemos en los Hechos de los Apóstoles
vemos a Cornelio, que Cornelio sí cree en Dios. Exacto, sí. Ahí vemos una gran diferencia. Correcto. Le dice, por tu oración y tu limón y tu oración y tu ayuno, yo he oído la oración. Porque Cornelio dirigía solamente a Dios la oración. Correcto. Y tenía otro camino. Y por esa oración y esa fe y la oración y ayuno, Dios respondió a Cornelio. Entonces vemos ahí un milagro que realmente sí Dios hizo. Muy bien. Bueno, y acá estamos viendo también que Naamán no le va a agradecer a ningún ídolo, sino a Jehová, y se convierte a Jehová. Hermano Antonio. No, que creo que también hay una activación de fe. Sí. Desde que en las diferentes culturas o en los diferentes tiempos, hay personas o que le rezan o le oran al sol, a la luna, y igual también los milagros se dan. Exacto, están poniendo la fe en el Dios que ellos están creando. En la parte de los católicos también decimos que creen en Dios, sin embargo siempre están traspasándose la oración unos tras otros hasta llegar al último, pero igual hay una activación de fe. En todas las religiones existen milagros, sí, es verdad, en todas las religiones, no solamente en el cristianismo. Santiago en su carta dice que los demonios también creen y tiemblan. Sí, correcto. Claro. Correcto. Hermano Vicente, ¿quería sí, seguir? él. Muy bien. Con respecto a la otra pregunta de Naamán, todavía estamos analizando la vida de Naamán. En el caso de los ¿Pero qué opina usted? No, yo no sé, tendría que hacer un estudio ahí para ver qué dicen otros autores acerca de aquello. No, aquí una pregunta abierta solamente para ver cuáles son las opiniones de distintos hermanos. Es que en cierta forma igual todos tenemos diferentes opiniones, pero y buscamos en cierta forma algunos versículos bíblicos apoyando un poco nuestra respuesta, pero habría que profundizar un poco más esa respuesta que en cierta forma muchos católicos igual nos han planteado, ¿no es cierto? Y nosotros en amor también le predicamos de que Dios es el hacedor de milagros. Exacto. Pero tampoco podemos dejar fuera los versículos que mencionaba nuestro hermano Bernabé, que el diablo también se viste como ángel de luz. Y sí, que, como usted decía, sí. también en otras religiones también hay milagros. Entonces, en cierta forma debemos tener un poco más de un conocimiento más acabado respecto a poder formular una respuesta. Está bueno para el tema, está bueno para hacer un trabajo monográfico, hermanos. Los hermanos que gradúan con una tesina, los que hacen van a hacer una tesina de graduación, por ahí puede estar el tema también, ¿no? Como es la explicación de los milagros del catolicismo romano y de otras religiones. Claro que tiene que ser limitado el tema, no tendría que limitarse solamente al catolicismo romano. Y también puede ser, sí, y también que, como dicen mis hermanos, que yo lo veo así, que puede que sea que Satanás mantiene la mente ocupada de ellos o distorsionada en que ellos fijen su mirada en sus imágenes, en sus santos, para que no vayan directo al blanco perfecto que es Jesucristo, como, bueno, gracias al Espíritu Santo nosotros hemos tenido la guianza de poder creer en Él y dirigirnos a Él con respecto a la oración, a nuestra fe bueno, y buscándole siempre para poder tenerlo a Él como nuestro centro. Y Satanás se ha apoyado en esto y ha visto que le ha favorecido por tiempo, porque la Iglesia Católica es como muy grande, muy entonces a él le ha favorecido en esto de mantenernos ahí sometidos. Perfecto. Muy bien, hermanos. Sí, hermano Antonio, el último. Sí, es que no sé, yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacen entonces estas tribus que no conocen de la Biblia, de Dios, de Satanás, no conocen nada de eso? Y a la final ellos igual creen en algo, buscan algo que adorar y ven milagros operando en esto.
de alguna manera Dios interviene en estos tribus que ellos, al ignorar la palabra, también se les manifiesta a través de la naturaleza o de alguna manera. Existe algo divino, una fuerza superior a ellos mismos. Y aunque tengan un desconocimiento, porque Dios también se revela Muy bien. Mi hermano Alexis dijo, hermano Alexis Macei, que Dios hace salir su sol sobre bueno y malo. Hace misericordia para justos y injustos. Quizá los milagros vienen de cualquier milagro que ocurra en cualquier religión del mundo. Es una acción amorosa, misericordiosa de Dios atendiendo a la aflicción de la gente, independientemente que le sirvan o no le sirvan, le agradezcan o no le agradezcan, o le agradezcan a cualquier otra persona. Dios simplemente por misericordioso y por amor que es, porque al ver su criatura en ese sufrimiento, en esa aflicción, atiende su necesidad, aunque no le sirva. Porque Dios, Cristo también sanó a muchos leprosos, pero uno solamente parece que fue uno que le va a agradecer y lo demás no se sabe si se habrán convertido o no, si quieren a Cristo o no. Ellos quedaron satisfechos porque se le había sanado la lepra nada más, pero no dice nada más si se convirtió o no. Pero el Señor igual lo sanó independientemente de si le iban a agradecer o no. Quizá esos milagros, independientemente de qué concepto, a quién le agradezcan, o se conviertan o no le sigan, Dios como es misericordioso igual actúa a favor de ellos. En cuanto a las otras religiones, todas las religiones tienen su concepto y su terminología acerca del bien y del mal, de Dios, de dioses, concepto animista, enoteísta o idolátrico. Tienen su nombre, por ejemplo, en Mapudungun, la religión mapuche, la cultura mapuche, o la nación mapuche, el pueblo mapuche, tiene como 4 nombres para referirse a los demonios. Por ejemplo, está el Huecufe, el Huichanalhue, está el Piuchen y está ¿cuál es el otro? El Pillán. Esos son los distintos nombres para referirse a los demonios. Piuchen, el Huecufe, el Huichanalhue y el Pillán. Son todos demonios, pero que se manifiestan diversas características. Y Dios también, hay un Dios, hay un concepto de Dios. Pero los antropólogos señalan que en todo el mundo creen en Dios, en dioses y en demonios o en ángeles caídos. No hay ningún pueblo en la tierra que no crea en algún Dios, porque eso es parte esencial, inherente de los seres humanos, de nosotros. Muy bien. ¿Okay? Sí, hermano Bernabé. Buen tema para investigación. Creo que quedó abierto para que todos podamos investigar. Y lo otro es que la sanidad espiritual sí es concreta. Significa obedecer a Dios, para que Dios haga una sanidad espiritual en nuestras vidas, porque no solamente la sanidad física, sino que la sanidad espiritual, que es lo primordial. Ahí sí que hay que obedecer a Dios en forma absoluta. No, y bueno, Cristo hizo milagro, la finalidad era de atraer a la sanidad finalmente espiritual, pues esa es la finalidad. Eran como las campanas que llamaban a la adoración, al seguimiento, al servicio cristiano. Por eso hacía milagro. También acá con Naamán, él se va a arrodillar ante el dios sirio, porque es su función, su trabajo como general de ejército. Y Eliseo le dije, ve en paz, le dijo. Han ocurrido casos de nuestros hermanos, son carabineros, trabajan en la Fuerza Armada. Carabineros, pueden ser militares, soldados o marinos. Y esto me lo han contado, pastores que son militares. En una oportunidad le dijeron que en una procesión tenían que llevar cargando una virgen al hombro. Uno se opuso, el otro dijo no tengo ningún problema, llegó, tomó la virgen, se lo puso al hombro y salió a desfilar por la calle en la procesión. No tuvo ningún problema. Algunos sí, otros no. En ese caso en particular, analizando la vida de Naamán, lo que hace Naamán, ¿será posible que un cristiano evangélico que sirve en la Fuerza Armada por necesidad y exigencia de su trabajo e institución podrá participar en estos tipos de cultos idolátricos? Yo pienso que sí, hermano Pablo, pero mientras no le obliguen a renunciar a lo que cree,
a Cristo e ir en contra de algo? Yo creo que sí, porque la misma institución se lo está pidiendo, está dentro de las cosas que le piden. Exactamente. Y no estaría él cometiendo un pecado, porque aquí estamos analizando solamente la vida de Naamán. Eliseo le dije, ve en paz, porque él dijo, yo voy a hacer mi trabajo simplemente, pero no voy a estar adorando a este Dios, porque yo voy a servir, a ofrecer sacrificios solamente a Jehová, y al otro Dios no voy a servir más, porque solamente él puso como lealtad la adoración al Señor. No sé qué opinarán los demás hermanos. Bueno, Pablo, Muy yo se lo digo interesante, hermano Pablo. ¿Sí? Hermano Benavé. Yo se lo digo porque hay hermanos que son de las Fuerzas Armadas y normalmente, por ejemplo, el ejército ellos hacen una ceremonia especial para la Virgen del Carmen. Y hay hermanos que tienen cargo, tienen rango, y ellos por su rango tienen que estar ahí obligadamente, aunque no quisieran, aunque no es tan agradable, pero a veces tienen que estar. Ya, perfecto, muy bien. Muy bien, hermanos. Sigamos. El otro milagro, son varios milagros, ¿eh? Estas son secciones de una multitud de milagros. Voy a intentar borrar aquí, o después. La guerra con Ben-Hadad y la liberación de Samaria, capítulo 6. Estamos ahora en el verso, hasta el capítulo 7, verso 20. Voy a preguntar con los hermanos que disertan. El hermano Jeremías estará por acá. Jeremías Marihual. A ver, ¿estará el hermano Jeremías Marihual? No lo veo. Ismael Marihual estará por acá. Tampoco lo veo por aquí. Ellos están pendientes. Marco Díaz. Marco Díaz. También le falta la disertación. Tampoco está presente el hermano Marco Díaz. ¿Quién más? Hermana Carmen Gutiérrez. Tampoco está conectada la hermana Carmen. ¿Quién más está pendiente? Muy bien, esos serían todos. Priscila Millapán también. Carlos Ojeda. Michael Oyarzo. Hoy día estamos a 30. Ya. Muy bien, sigamos entonces, hermanos. Los que disertan no están hoy día. El milagro entonces del hacha, primero del hacha flotante. Del hacha flotante. Con respecto al hacha flotante, es un milagro que no tiene un valor teológico, un significado espiritual, sino simplemente es un milagro doméstico para ayudar a personas que estaban cortando leña. Esa es en otro sentido. Un hermano de la iglesia, un joven de la congregación, estaba escuchando el mensaje del poder de Dios y dijo, si Dios es poderoso, me podrá traer después del culto un pan amasado, tenía hambre, todo predicando, salió al aire libre, predicando después del culto. El Señor me podría traer un pan amasado, dijo. Cuando llegaron a la casa, la mamá se puso a conversar con la vecina y después la vecina dijo, ay, ahora me acordé, le tenía preparado un pan amasado calentito, le dijo, y se lo llevó. En este milagro del hacha flotante vemos que Dios está preocupado incluso de las necesidades más mínimas de cada uno de los creyentes. Otros hermanos cuentan, y quizás ustedes también lo han escuchado en reiteradas ocasiones, cuando cuentan los testimonios de los hermanos, cuando llegaban a fin de mes no tenían recursos para cancelar el galón de gas, se le había acabado el gas, entonces se pusieron a orar al Señor para que llenara el gas, y lo llenó para otro mes completo. O otro hermano me contó que cuando fuera a la cordillera, se le acabó la benzina a mitad de camino, y le echó agua al estanque. Claro, le llamó la atención que iba a echar a perder el motor, pero todo lo que le echó, cuenta el hermano,
que le sirvió para llegar de vuelta nuevamente a su casa sin ningún problema. Este milagro del hacha flotante nos cuenta o nos indica que Dios está preocupado incluso de las necesidades más pequeñas, más domésticas de cada uno de nuestros hermanos de los creyentes. Por eso no hay que tener temor de orar incluso por las necesidades más domésticas, más sencillas, más básicas que tenemos nosotros los creyentes. Eso es lo que nos indica este milagro del hacha flotante. El rey sirio envía a tomar Eliseo porque era muy peligroso, porque quería enfrentarse en batalla, y el rey de Israel huía, y después pensó el rey sirio, quizás hay un espía dentro de nosotros. Y después le dijeron, no hay ningún espía, hay un profeta en Israel. Y ese nos cuenta y sabe muy bien lo que nosotros tomamos la decisión aquí en lo más tranquilo de nuestra habitación, de nuestras reuniones. Fueron a buscarlo entonces para matarlo. Pero durante el camino sufre una alucinación mental porque no se dan cuenta que Eliseo dice, cega a estas personas. Y fueron cegadas, efectivamente. O una especie de alucinación mental. Llegaron, lo llevó a la capital misma, pero son tratados amablemente, y después nos cuenta el texto bíblico que nunca más volvieron, por lo menos ese grupo, a atacar o a invadir Israel. Pero después se levanta otro rey, y este rey o este ejército va a luchar contra los israelitas, y se va a provocar un hambre pero terrible, de tal manera que se va a practicar el canibalismo. El rey se entera. Estamos acá estamos en el capítulo 6. En el capítulo 6. ¿Sí? Entonces va a luchar contra el Israel del norte, Samaria. Y una mujer le dice, ayer nos comimos al hijo de esta mujer y hoy día corresponde comernos el hijo suyo, pero ella no me lo ha guardado, lo ha ocultado, y se produce una reacción espantosa de parte del rey. Provocó el enfado del rey contra Eliseo, provocó la burla de un príncipe y a la vez su sentencia también, porque dijo, ¿acaso Dios es capaz de abrir la ventana de los cielos para que caiga alimento hoy día? Se produjo efectivamente el milagro, porque los sirios salieron huyendo, pensaron que el rey de Samaria, de Israel, contrató a otros pueblos para ir a luchar contra los sirios. Y se alimentaron y comieron, se provocó una gran liberación. Eso es el otro milagro provocado por Eliseo. La misión de Eliseo ante Hazael, Jehú, muerte de Jezabel. Hazael, ¿qué nos dice el pasaje bíblico con respecto a Hazael? Consulta a Eliseo, enviado por el rey de Siria. Eliseo le predice que será el próximo rey de Siria, porque Ben-Hadad va a morir y Hazael se convierte en un nuevo rey. Le predice que será el próximo rey de Siria, da muerte a su rey para gobernar en su lugar. Después, en el reinado de Joram, estamos en el 848, 841 antes de Jesucristo. Gobernó 8 años en Judá, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, practicó la idolatría. Elías le escribe que será juzgado por Dios. Este es el reinado de Joram. Joram estaba casado con una de las hijas de Acab. Así se aplica la idolatría de este rey. Durante su reinado se independizó de Edom, Libna también. Dios no destruyó, pues había prometido que la dinastía davídica sería permanente. De lo contrario, hubiese destruido totalmente el reinado de Joram y también su descendiente. El reinado de Ocasías, estamos en el año 841, gobernó 1 año en Jerusalén, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aparece este hombre despiadado, realmente es terrible lo que hace este gobernante. Jehú es ungido rey de Israel, mata a Joram, mata a Jezabel. Ahí tenemos una pintura de cuando mata a Jezabel, una pintura del año 1680, cuando los perros comen o devoran, lamen la sangre que está desparramada por el suelo, cuando Jehú le dice a los eunucos que lancen por la ventana a la sanguinaria Jezabel. Ahora le está recibiendo la retribución de sus propios pecados. Jehú extermina la casa de Acab, a los seguidores de Baal, extermina a los descendientes de Acab, extermina también el culto a Baal, matando a los profetas de Baal.
Este es realmente un hombre muy, muy sanguinario. ¿Cuáles son las muertes que emprende Jehú? Jehú mata a Joram. Joram es rey de Judá. Mata a Ocasías, rey de Israel. También mató a Ocasías, rey de Judá. Era hijo de Atalía, nieta de Omri. Por tanto, la muerte, según Jehú, era justificable matar también a Ocasías. Mató a Jezabel. Claro que esto es el cumplimiento de la profecía contra la casa de Acab y su descendiente, y a Jezabel. Jezabel deseaba dejar esta vida con mucha elegancia, por eso que se arregló antes, porque sabía que iba a morir. Jehú venía por ella para acabar con su vida, pero ella se vistió elegantemente. Llamó a Jehú Simri, irónicamente, pues este había matado a su rey y luego murió quemado en el palacio por Omri. Mató a 70 hijos de Acab también, mató a los parientes de Acab, a los seguidores de Acab, a los que habían quedado en Samaria, luego mató a los profetas de Baal. Es realmente, es ¿cómo le podemos mencionar? Está llevando a cabo la profecía que dijeron acerca de él. Que él es el instrumento de Dios para castigar la casa de Acab. Pero se extralimitó en cuanto a sus funciones. Es un hombre muy sanguinario, le correspondió hacer un trabajo muy, muy sucio. Él lo hace de muy buena voluntad. Él dice en un momento que, mira, le dice a uno de los recabitas, mira mi celo por el Señor. Estamos en el capítulo 10 aquí. Mira mi celo por Jehová. Pero analizando la historia bíblica, él no tiene tanto celo por el Señor. Porque esto lo vemos en el capítulo 10, en el verso 29. Capítulo 10, verso 29. Vamos a pedirle que algún hermano que lea, por favor. El hermano Dan, por favor, estamos en el capítulo 10, en el verso 29. Le dice... Ya, por favor, hermano, adelante. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Perfecto. Entonces, Jehú no tenía verdadero o auténtico celo por Jehová, como lo podemos ver ahí. Porque si realmente todas las muertes que causó Jehú a la casa de Acab eran otras las razones, ¿cuál creen ustedes que fue la verdadera razón? Porque él se justifica, dice, yo estoy cumpliendo la profecía de Jehová, que habló sobre la casa de Acab, y también mis motivaciones son sinceras porque intento acabar con la idolatría en Israel. ¿Cuál habrá sido la verdadera intención entonces de Acab? Perdón, de Jehú. Quedar él gobernando. Pretensiones netamente de aspiraciones al poder. No hay otra razón. Aspiraciones al poder y constituirse él solo, sin ningún tipo de oposición al reinado en Israel. No hay otra razón porque ha demostrado que su celo no es auténtico. Tiene un celo por Jehová disimulado y falso. Si evaluamos el gobierno de Jehú como líderes revolucionarios, se permitió exceso en su intento de eliminar la maldad. La manipulación de la profecía como alguna clase de políticos para justificar su maldad apelan a la voluntad de Dios. Ellos dicen, yo estoy llevando a cabo muertes, torturas, desapariciones, porque estoy llevando a cabo la voluntad de Dios. ¿De verdad tiene celo por Jehová? Lo hemos visto que no tiene ningún celo por Jehová. Muy bien, entonces, Jehú es como estos líderes revolucionarios que para exterminar la maldad cometen los más salvajes crímenes de lesa humanidad. Aparece también en escena luego Atalía y Joás. Atalía usurpa el trono porque ella no es descendiente de David. Voy a borrar aquí. Ahí está.
Atalía usurpa el trono, la nación hace pacto con el rey en la casa de Jehová y establece a Joás como rey en Judá. Muere Atalía finalmente y Joás, durante la época de Joaida, fue un buen rey. Mandó a reparar la casa de Dios. Luego de la muerte del sumo sacerdote del rey, se corrompió. Y Jehová finalmente lo va a castigar. Pero con respecto a Joás, Joaida, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien iba a intervenir o no? No, nadie va a decir. Ya. Joás, analicemos el gobierno de Joás. Joaida murió a los 130 años. Fue sepultado con los reyes en la ciudad de David, porque se había portado bien con Israel, con Dios, y también se había portado bien con su templo. Tan pronto como murió el sumo sacerdote Joaida, el rey siguió los consejos de los jefes de Judá. Abandonaron el templo, se pasaron al culto idolátrico. Dios les envió profetas, pero el pueblo ni el rey le hicieron caso. Zacarías, el hijo de Joaida, movido por el Señor, le amonesta al pueblo. Y el pueblo y el rey conspiraron para matar al profeta, quien al morir dijo que el Señor lo vea y te pida cuentas. El Señor envía al ejército de Siria, invade Judá, invaden a Jerusalén, mata a todos los jefes de Judá, se llevan el botín a Damasco. El rey también, en la incursión del rey de Siria, quedó gravemente herido y sus súbditos van a conspirar y le van a matar. Así muere este hombre. Comienza bien Joás, como los otros reyes que hemos visto, pero termina mal. Joás depende de la influencia de otros, porque mientras permanecía el sumo sacerdote, era un rey que se gobernaba conforme al corazón de Dios. Muere el hombre, muere el sumo sacerdote, sigue la influencia del pueblo. Esto es muy, muy terrible lo que vemos con respecto al carácter muy voluble, muy manipulable, muy influenciable de este pequeño rey que comienza bien. Joacás y Joás hizo lo malo. Joacás, ante los ojos de Jehová, Dios los castigó al entregarlo en manos de sus enemigos. Dios los salvó de sus enemigos porque oraron al Señor, pero no quitaron los cultos idolátricos. Este rey de Israel. Ninguno de los reyes de Israel sirvió a Dios, todos hicieron lo malo. Aunque algunos, como por ejemplo, como vemos acá con Joacás, lo va a salvar de su enemigo, porque en el momento de la aflicción Dios obra a favor de este pueblo, pero nunca sirven a Dios. Mira acá, con la pregunta anterior, aquí puede estar una respuesta posible, tentativa. Si Dios obra milagro a aquellas personas que no le sirven o no le agradecen, Joacás es uno de ellos, porque hizo lo malo ante el Señor, Dios los castiga entregándolos a sus enemigos, pero cuando ellos están en una condición muy, muy angustiante, oraron al Señor, Dios obró milagros, lo liberó de sus enemigos, pero ellos continúan practicando la idolatría. Ahí ya podemos ver una respuesta anticipada, provisoria de la pregunta anterior, si Dios obra milagro en otras religiones o otra fe que no tiene la misma fe en bíblica. Pero profesor, Aquí vemos que sí. ¿Sí, hermano Vicente? usted acaba de mencionar que oraron a Dios, entonces finalmente si ellos saben que por su oración Dios respondió, se glorificó en el milagro Dios, específicamente Dios. Correcto. No es como a otros que piden a los ídolos. Perfecto, muy bien, buen alcance, hermano Vicente. Perfecto, así es. Oraron al Dios que ellos conocen, claro. Al Dios en ese momento de aflicción solamente se acordaron de Dios de Israel y después siguen adorando lo más terrible a los Baales, a Será, a Torte. Amasías, o también denominado Azarías o Usías. Reinado de Amasías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como pocos. Venció a los edomitas, pero se trajo a sus dioses para adorarlos. Desafió a los israelitas, pero fue derrotado por los israelitas. Finalmente sus enemigos conspiraron para darle la muerte. Usías gobernó 52 años, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, persistió en buscar a Dios, derrotó a sus enemigos,
fortaleció la defensa también de la ciudad, reformó el ejército, pero el problema que tuvo este rey Usías fue que yo creo que por tantas obras que hizo, por las victorias militares, por la prosperidad alcanzada por la nación, gracias a su labor administrativa o como gobernante, pensó que podía usurpar el lugar que solamente a los sacerdotes le corresponde. Los sacerdotes le llamaron la atención y él se volvió leproso y murió finalmente de lepra. Ese fue el problema de Usías. Jeroboam II, Dios le estaba dando la última oportunidad al pueblo de Israel para arrepentirse. Gobernó 51 años en Samaria. Y como es característica de todos los reyes del norte, es como un estribillo, una canción oscura. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dios salvó a Israel por mano de Jeroboam, lo salvó. Igual actúa Dios a favor del pueblo de Israel. Y después vienen los últimos reyes de Israel. Cuando hablo de Israel me refiero a los del norte. Zacarías gobernó 6 meses, hizo lo malo ante los ojos de Jehová nuevamente. Salum gobernó 1 mes, fue muerto por Manahem. Manahem gobernó 10 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Se hizo tributario de Asiria. Pecaía gobernó 2 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová también. Peca gobernó 20 años y también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Todos los reyes del norte hicieron esto, lo malo ante los ojos del Señor. Oseas. ¿Qué ocurrió con Oseas? Gobernó 9 años. Y también, como todos los reyes del norte, como esto parece un disco rayado de la característica de los reyes del norte. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Se hizo tributario de Asiria. Se rebeló contra Siria. Pero fue arrestado por el rey. Y finalmente cae Samaria. Fueron llevados cautivos por los asirios. La razón del cautiverio se presenta en el verso 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19. ¿Por qué cayó Samaria? Porque olvidaron el pacto de Dios. Esto es lo que nos dice la Escritura. Se rebelaron contra el Señor, no obedecieron la voz de los profetas, desecharon a Dios, se volvieron sus ídolos, adoraron a los ídolos, adoraron a Baal, a Será, a Moloch, hicieron pasar a su hijo por fuego, lo sacrificaron. Formaron alianza con las naciones a las cuales Dios le dijo que debían destruir. Y como no destruyeron estas naciones, estas mismas naciones son la causa y la razón del exterminio y la desaparición de Israel del norte. Y este acontecimiento ocurrió en el año 722 por medio de los asirios. Salmanasar, rey de los asirios. Como dice el texto, fue el rey que acabó finalmente con Israel del norte. Perfecto, esto fue lo que teníamos que ver en esta clase. Ahí tenemos un bajo relieve de los asirios. La motivación de los asirios de la destrucción es la de adorar a su Dios, servir a su Dios conquistando las otras naciones. Los sacrificios de todos los pueblos apaciguaba a su Dios, se complacía a su Dios. Perfecto, esto es lo que teníamos que ver hoy día entonces, hermano.